Me siento como un libro abierto, con las páginas arrugadas por el viento, revelando una verdad que juré guardar para siempre. La frase que desgarra mi alma, que resuena en mis pesadillas y que cambió mi vida para siempre, fue pronunciada por la boca de mi propia hija. No te preocupes, haremos que mi madre lo pague todo. Esas palabras, dichas con una frialdad que todavía hoy me hiela los huesos, fueron el cuchillo que rasgó el velo de mi inocencia, exponiendo la traición más profunda que una madre podría soportar. Mi nombre es Elena, y esta es la historia de cómo el amor incondicional que sentía por mi hija se transformó en un dolor lacerante, obligándome a tomar una decisión que nunca imaginé ser capaz de tomar. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia. Es un cruel recordatorio de que no siempre aquellos a quienes amamos nos aman con la misma intensidad. Y al final, verás cómo la justicia, a veces, elige caminos inesperados. ¿Desde dónde nos estás viendo y a qué hora? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber de ti. Y no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para más historias como esta. Mi vida nunca fue un camino de rosas, pero era mía, construida con sudor y cariño, ladrillo a ladrillo. Crecí en un hogar humilde, donde el olor a pan fresco y café colado por mi abuela se mezclaba con el suave sonido de la radio, tocando viejas melodías. Aprendí temprano el valor del trabajo, la honestidad y la familia. Mis padres, trabajadores incansables, me enseñaron que el mayor tesoro no era lo que se acumulaba, sino lo que se construía con amor y dedicación. Y el amor más grande de mi vida, mi tesoro más preciado, nació en un día soleado de primavera. Mi hija, Sofía. Recuerdo cada detalle del día en que Sofía vino al mundo. El sol se colaba por las rendijas de la persiana del hospital, pintando la habitación de un suave dorado. El olor a alcohol mezclado con el aroma dulce de los bebés. Cuando la enfermera la puso en mis brazos, sentí un calor que nunca antes había experimentado. Sus pequeños dedos se aferraron a mi pulgar, y en ese momento, supe que mi vida jamás sería la misma. Sofía lo era todo para mí. Trabajaba incansablemente para darle lo que yo no tuve. Dobla turnos en la fábrica de telas, cosía para afuera por las noches y los fines de semana. Vendía dulces en la calle. Cada moneda ahorrada era para su futuro. Quería que tuviera la mejor educación, la mejor ropa, los juguetes que solo veía en los escaparates. Más que eso, quería que supiera lo que era ser amada incondicionalmente. Mi matrimonio con el padre de Sofía fue breve, deshecho por la distancia y sus elecciones. Él se fue cuando Sofía apenas gateaba, dejándome la responsabilidad de ser padre y madre. No fue fácil, pero con cada sonrisa de Sofía, cada pequeño paso, cada nueva palabra, encontraba la fuerza para seguir adelante. Era una niña vibrante, curiosa, llena de vida. Sus ojos grandes y expresivos reflejaban la pureza de su alma. Recuerdo cuando tenía 5 años y me trajo un dibujo, un garabato colorido de una casa con un sol sonriente. «Esta es nuestra casa, mamá», dijo con su vocecita. «Y tú eres el sol». Guardé ese dibujo como si fuera oro, un recordatorio constante de nuestro vínculo inquebrantable. Me aseguré de que Sofía tuviera acceso a todo lo que soñaba para ella. Estudió en las mejores escuelas de la ciudad, tomó clases de ballet y piano, viajó en excursiones, sacrificaba mis propias necesidades, mis deseos, mi juventud, para que ella pudiera tener una vida plena. Mis amigas me decían que la mimaba demasiado, que Sofía se volvería exigente. Yo me reía. ¿Cómo podía mimar demasiado a mi propio corazón? Veía en Sofía la realización de mis sueños, la continuación de mi propia existencia. Y, para mí, nada era demasiado para garantizar su felicidad. Los años pasaron y Sofía creció. La niña vibrante dio paso a una joven deslumbrada por la vida, con los mismos ojos expresivos, pero ahora con un brillo de ambición que yo, en mi ingenuidad, confundía con determinación. Soñaba con salir de nuestra pequeña ciudad, con conquistar el mundo, y yo, como siempre, la apoyé en cada paso. Cuando decidió mudarse a la capital para ir a la universidad,
Mi corazón se encogió, pero la animé. Vendí un pequeño terreno que mis padres me habían dejado, el último vestigio de mi herencia, para que pudiera tener un buen comienzo. Ve, hija mía, le dije con lágrimas en los ojos, vive tus sueños. Tu felicidad es la mía. Los primeros años en la capital fueron de visitas esporádicas y llamadas llenas de añoranza. Me contaba sobre las clases, los amigos, los planes. Sentía un orgullo inmenso. Mi Sofía estaba volando, construyendo su propio camino. Pero, con el tiempo, las llamadas se hicieron más cortas, las visitas más raras. Lo atribuía a la vida agitada de la gran ciudad, a la rutina agotadora de una estudiante. Sin embargo, mi corazón de madre ya sentía un ligero temblor, un presentimiento que intentaba silenciar. Era el inicio sutil de una grieta, una fisura casi imperceptible en la base sólida de nuestra relación, que tardaría en reconocer como el preludio de un dolor inmenso. La grieta en nuestra relación, antes casi imperceptible, comenzó a ensancharse con la velocidad de un abismo. Sofía, que antes me llamaba para contarme cada pequeño logro, ahora respondía a mis mensajes con monosílabos y excusas vagas para no venir a visitarme. Estoy muy ocupada, mamá. La universidad me está consumiendo. Tengo un trabajo importante que entregar. Yo, en mi ceguera de madre, aceptaba cada justificación, intentando llenar el vacío con la esperanza de que era solo una fase, el ajetreo de la vida adulta. Pero la verdad, como un río subterráneo, siempre encuentra su camino hacia la superficie. La primera señal más clara de que algo andaba profundamente mal llegó con el compromiso de Sofía. Me llamó, con voz eufórica, para contarme que había conocido al hombre de su vida, Ricardo. Él era de una familia tradicional y adinerada de la capital, y la boda sería un gran evento. Mi corazón, que antes se oprimía por la distancia, ahora rebosaba de alegría. Mi hija estaba feliz, cumpliendo sus sueños. Me ofrecía a ayudar con los preparativos, a ir a la capital y estar a su lado. La respuesta de Sofía fue un jarro de agua fría. No te preocupes, mamá. La familia de Ricardo se está encargando de todo. Es una boda pequeña, solo para los más íntimos. ¿Pequeña? Sabía que la familia de 1900. Ricardo era influyente. Algo no encajaba. Aún así, no me di por vencida. Preparé un ajuar bordado a mano, con los puntos que mi abuela me enseñó. Cada hilo era un deseo de felicidad, un pedazo de mi amor cosido con cariño. Se lo envié, junto con una carta llena de emoción. La respuesta llegó por mensaje de texto. Gracias, mamá. Llegó. Sin un te quiero, sin un qué bonito, sin un te echo de menos. La frialdad de ese mensaje me golpeó. La boda se celebró sin mi presencia. Sofía me llamó ese día, rápidamente, para decirme que todo estaba bien y que me contaría los detalles después. Los detalles nunca llegaron. Vi las fotos en las redes sociales, publicadas por amigos suyos. Una boda lujosa, con cientos de invitados, en un salón deslumbrante. Y yo, la madre de la novia, estaba ausente. En esas fotos, Sofía parecía una princesa, sonriendo junto a Ricardo y a su suegra, una mujer elegante con una sonrisa altiva. Me sentí un fantasma, una sombra olvidada en un rincón de una fotografía. A partir de ese día, la distancia entre nosotras se convirtió en un abismo infranqueable. Las llamadas cesaron. Mis mensajes quedaban sin respuesta durante días, a veces semanas. Cuando finalmente respondía, era siempre con la misma excusa. Estoy muy ocupada con la casa nueva, con los compromisos de Ricardo. Intentaba entender, intentaba justificar, pero el dolor del abandono era un nudo en la garganta que me impedía respirar. Yo, que había dedicado cada fibra de mi ser a ella, ahora era una figura incómoda, un vestigio de un pasado que ella parecía querer borrar. La soledad se convirtió en mi compañera. Mi casa, antes llena de risas y recuerdos de Sofía, ahora resonaba con el silencio. Pasaba horas mirando sus fotos, recordando a la niña que me llamaba Sol. ¿Dónde estaba esa niña? ¿Dónde estaba el amor que nos unía? El dolor no era solo emocional, comenzó a manifestarse físicamente. Mis noches eran de insomnio. Mi apetito desapareció. Me sentía débil,
exhausta, como si la vida se estuviera escapando de mí. El golpe final, el que me hizo caer de rodillas, llegó en un día lluvioso. Estaba limpiando el desván, organizando viejas cajas de recuerdos, cuando encontré una caja de cartas antiguas. Eran cartas que yo le había enviado a Sofía en los primeros años de la universidad. En una de ellas, había una foto nuestra, ella y yo, abrazadas, sonriendo. En el reverso, con mi caligrafía, estaba la fecha y la frase, mi amor eterno. Al lado, con una caligrafía diferente, la de Sofía, una anotación a lápiz, casi ilegible, desapegarse. Esa palabra, escrita con tanta indiferencia, me golpeó como un rayo. Desapegarse. Ella se estaba desapegando de mí, de nuestro pasado, de nuestro amor. En ese momento, lo entendí todo. No era el ajetreo, no era la distancia, era una elección. Sofía me había abandonado, no solo físicamente, sino emocionalmente. Yo era un peso, un recuerdo de una vida que ella quería dejar atrás. El dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Me sentí traicionada, no por un extraño, sino por la persona que más amaba en el mundo, a quien había dedicado toda mi vida. Y lo peor, aún no sabía cuán profunda sería esa traición, ni lo que ella sería capaz de hacer para desapegarse completamente de mí. La vida, a veces, tiene una forma cruel de despertarnos. Mi epifanía no llegó de un momento de introspección serena, sino de un shock, un puñetazo en el estómago que me dejó sin aliento. Estaba en casa, perdida en mis propias penas, cuando sonó el teléfono. Era el banco. La voz del gerente, pulcra y formal, me dio la noticia que pondría mi mundo patas arriba. Había un problema con la transferencia de mi dinero. ¿Qué dinero? Yo no había hecho ninguna transferencia. El gerente explicó que, según los registros, una cantidad significativa había sido transferida de mi cuenta de ahorros a una cuenta conjunta a nombre de Sofía y Ricardo, con un poder notarial firmado por mí. Se me heló la sangre. ¿Poder notarial? Yo jamás había firmado tal documento. Mis manos temblaban mientras intentaba procesar la información. El gerente, al percibir mi desesperación, sugirió que fuera al banco personalmente, con urgencia. A la mañana siguiente, con el corazón latiéndome descontroladamente, fui al banco. La luz fría de la oficina del gerente parecía acentuar la gravedad de la situación. Me mostró los documentos, un poder notarial con mi firma, autorizando el movimiento de mi cuenta por Sofía, y un extracto que mostraba la transferencia de casi todos mis ahorros, los ahorros de toda una vida, el dinero de la venta del terreno, que guardaba para mi jubilación, para emergencias, para mi propio futuro, el dinero que había juntado, moneda por moneda, en cada turno extra en la fábrica, en cada dulce vendido, en cada punto bordado. Miraba mi firma, impresa en el papel, y sentía un escalofrío. No era mi letra, era una falsificación, perfecta, casi imperceptible, pero no era la mía. Recordé un día, hace unos meses, cuando Sofía, en una de sus raras visitas, me pidió que firmara unos papeles burocráticos de su universidad. Yo, confiando ciegamente en ella, firmé sin leer, sin cuestionar. Ese momento de pura ingenuidad, de amor y fe inquebrantables, había sido mi ruina. Ella me había engañado, me había traicionado de la manera más vil y fría. La garganta se me secó, y un dolor agudo me perforó el pecho. No era solo la pérdida del dinero, era la ruptura de la confianza, la constatación de que la persona que más amaba, a quien había dedicado mi vida, me había utilizado de una manera tan cruel. Las palabras del gerente resonaban en mi mente. Señora Elena, esta es una situación muy seria. Necesitamos investigar. Podría haber fraude. Fraude. El nombre de mi hija, Sofía, estaba ligado a esa palabra. Volví a casa en un trance. El mundo parecía haber perdido los colores. Las calles, la gente, los sonidos. Todo parecía distante, apagado. Me senté en el sofá de la sala, donde tantas veces Sofía se había acurrucado en mis brazos, y las lágrimas, que antes eran de tristeza, ahora eran de pura rabia.
Una rabia fría y cortante, diferente a todo lo que había sentido antes. Me sentía humillada, robada, no solo de mi dinero, sino de mi dignidad. Fue entonces cuando recordé una conversación que había escuchado por casualidad hace unas semanas, durante una llamada de Sofía. Estaba hablando por teléfono, y su voz, aunque baja, había llegado a mis oídos. No lo entendí todo, pero una frase, en particular, se me clavó en la mente como un parásito. No te preocupes, haremos que mi madre lo pague todo. En ese momento, imaginé que estaba hablando de alguna deuda tonta, quizás un regalo que le había prometido. En mi ingenuidad, nunca imaginé la verdadera dimensión de esas palabras. Ahora, la verdad se desplegaba ante mí con una claridad brutal. Esa frase no era sobre una deuda trivial, era sobre los gastos de la suntuosa boda, sobre el nivel de vida que ella y Ricardo querían mantener. Era sobre su ambición, tan ciega y voraz que la llevó a usarme, a robarme, sin un ápice de remordimiento. Sofía no solo se estaba desapegando de mí, me estaba vaciando, descartándome como un objeto viejo e inútil. El dolor de la traición era insoportable, pero algo más fuerte comenzó a crecer dentro de mí, una determinación férrea. Yo no era una víctima, no sería silenciada. Aquella que un día fue mi hija, había cruzado una línea que jamás imaginé que pudiera ser cruzada. Y yo, Elena, la mujer que le dedicó su vida, no permitiría que esta injusticia quedara impune. Mis lágrimas se secaron, reemplazadas por una llama de fuego en mi mirada. Estaba lista para el enfrentamiento. Confrontación y redención. La decisión de confrontar a Sofía no fue fácil, pero era una necesidad visceral. Necesitaba la verdad. Necesitaba que ella me mirara a los ojos y viera el daño que había hecho. El plan de acción surgió de forma casi instintiva. Primero, busqué un abogado. Le expliqué la situación. Le mostré los documentos, falsificados. Él confirmó mis sospechas. Era fraude, un delito. Me aconsejó no confrontar a Sofía sin las pruebas adecuadas y sin respaldo legal. Él iniciaría los procedimientos para bloquear la cuenta e investigar el origen de la falsificación del poder. Su orientación fue crucial, dándome la estructura necesaria para actuar con inteligencia y no solo con la emoción. El encuentro tuvo lugar unos días después. No llamé a Sofía, ni le envié un mensaje. Simplemente tomé un autobús a la capital. Necesitaba verla, sentir la atmósfera, la nueva vida que había construido sobre mis ruinas. Llegué a su lujoso apartamento en un barrio elegante. El portero, un hombre joven y ajeno a mi dolor, me anunció. Subí en el ascensor con el corazón latiéndome fuerte, cada piso acercándome al abismo. Cuando la puerta se abrió, Sofía estaba allí. Sus ojos, antes tan llenos de luz para mí, ahora mostraban sorpresa y un ligero fastidio. Ricardo estaba justo detrás de ella, con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. La sala era amplia, decorada con muebles modernos y caros, un contraste sorprendente con mi casa sencilla, esa que yo había mantenido con tanto sacrificio. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el sonido de mi respiración y el martilleo de mi corazón. «¿Mamá? ¿Qué haces aquí sin avisar?», preguntó Sofía, la voz pulcra, pero con un tono de irritación contenida. Respiré hondo, buscando cada partícula de coraje que me quedaba. «Vine porque necesitamos hablar, Sofía, sobre algo muy serio». Mi voz salió firme, más de lo que esperaba. Ricardo se adelantó, con la expresión un poco más tensa. «Señora Elena, no es el mejor momento. Sofía está muy ocupada». Lo ignoré, fijando mis ojos en los de Sofía. «Me usaste, Sofía. Usaste mi confianza, mi amor. Falsificaste mi firma y tomaste mis ahorros». Las palabras salieron como cuchillas, cortando el aire pesado. Sofía palideció. Ricardo intervino una vez más. «¿De qué está hablando, señora?». «No sé de qué se trata». «No se haga el desentendido, Ricardo. Sé lo que hicieron. Fui al banco. Vi el poder. Mi firma falsificada». Saqué una copia del documento de mi bolso y se la extendí. Sofía tomó el papel con las manos temblorosas. Sus ojos recorrieron la página, y pude ver el miedo instalándose en ellos. El brillo de ambición que antes había visto
Ahora estaba manchado por la vergüenza y la culpa. «Mamá, ¿puedo explicar?», comenzó ella, la voz baja, casi inaudible. «¿Explicar qué, Sofía? ¿Explicar cómo? ¿Planeaste robarme? ¿Explicar por qué me mentiste sobre esos papeles de la universidad? ¿Explicar por qué me abandonaste después de que te lo di todo?». Mi voz subía, pero no en descontrol, sino en una intensidad controlada, la rabia dando paso a una profunda decepción. «Te escuché, Sofía. Te escuché decirle a tu suegra: no te preocupes, haremos que mi madre lo pague todo. Creí que era una broma, una deuda tonta, pero no lo era, ¿verdad? Era mi futuro lo que estabas vendiendo». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero no de arrepentimiento, sino de desesperación por haber sido descubierta. Ricardo, viendo la situación desmoronarse, intentó tomar las riendas. «Señora Elena, esto es un malentendido. Podemos resolver esto. Por favor, no complique las cosas». «¿Complicadas?», me reí, una risa sin alegría. «¿Complicadas? ¿Crees que mi vida, ahora sin mis ahorros, sin mi seguridad, no está complicada? No, Ricardo. Complicado es tener que mirar a mi propia hija y no reconocer a la persona que está ahí». Me levanté, sintiendo un poder que no sabía que poseía. La dignidad, que intentaron robarme, estaba intacta. No vine a pedirles que me lo devuelvan. Lo que es de ustedes, ahora, está en manos de la justicia. Vine porque necesitaba que supieran que yo sé que la verdad siempre encuentra un camino y que el amor, Sofía, el amor que sentí por ti, no se puede comprar ni robar. Sofía intentó acercarse, los ojos llenos de lágrimas, pero yo retrocedí. «Siento lástima por ti, Sofía, no por haber perdido el dinero, sino por haber perdido tu alma, por haber cambiado un amor verdadero por algo tan superficial». Volviéndome hacia la puerta, hice una última declaración, con la voz firme e inquebrantable. «Lo que hicieron tendrá consecuencias. No se preocupen, yo no haré nada. Pero la vida, Sofía, la vida se encarga de ajustar cuentas. Y ustedes, por más dinero que tengan, nunca tendrán la paz que el respeto y la honestidad proporcionan». Salí del apartamento, dejándolos en el pesado silencio de su propia culpa. No hubo gritos, ni amenazas, solo la frialdad de la verdad revelada y la convicción de que había recuperado el control de mi propia vida. La catarsis no fue explosiva, sino silenciosa y profunda. Una liberación de la prisión de mi propia ingenuidad. El regreso a mi pequeña ciudad fue como un renacimiento. La mujer que subió a aquel autobús de vuelta no era la misma que partió horas antes. Las lágrimas aún venían, pero ahora eran lágrimas de alivio, de un dolor que empezaba a cicatrizar. Con cada kilómetro que me distanciaba de la capital y del apartamento de Sofía, un peso parecía ser retirado de mis hombros. Había plantado la semilla de la verdad, y ahora correspondía al tiempo y a la justicia hacer su trabajo. Los días que siguieron fueron de calma y reflexión. El proceso legal se prolongó durante meses, pero el apoyo de mi abogado y la certeza de mi razón me dieron fuerzas para seguir adelante. Hubo intentos de acuerdo por parte de Sofía y Ricardo, propuestas de devolución del dinero en plazos, pero me negué. No se trataba del dinero en sí, se trataba del principio, de la violación de la confianza. Quería que sintieran el peso de sus acciones, que entendieran que algunas cosas no tienen precio, y que la honestidad y la integridad valen más que cualquier fortuna. La justicia, aunque lenta, llegó. El caso de fraude fue comprobado, y fueron obligados a devolver el valor íntegro que habían sustraído de mi cuenta. No hubo prisión, lo que para mí, de alguna manera, fue un alivio. Al fin y al cabo, por mucho que estuviera dolida, ella seguía siendo mi hija, y nunca desearía su mal. Pero la mancha de aquel acto, la reputación empañada y la vergüenza pública que enfrentaron fueron, para mí, una forma de retribución. Perdieron más que dinero, perdieron la honra, y para quien vive de apariencias, eso puede ser una carga pesada. Con el dinero de vuelta, pude reorganizar mi vida. No quise ostentar, ni cambiar radicalmente. Mi comodidad estaba en las cosas simples. Compré un nuevo sillón para la sala,
donde pudiera leer y tomar mi té de la tarde, e invertí el resto en una aplicación segura, garantizando mi tranquilidad para el futuro. Pero el mayor tesoro que recuperé no fue material, fue mi paz. Sofía y yo nunca más nos hablamos directamente. Recibí una carta de ella, meses después, una carta corta y formal, sin una disculpa genuina, solo una mención vaga de lamentar los malentendidos y un deseo de que yo estuviera bien. La leí, pero no sentí rabia, solo una profunda tristeza por aquello que habíamos perdido. Nuestra conexión había sido rota de forma irreversible. Entendí que el perdón no siempre significa la reconciliación, sino la liberación del rencor, la capacidad de seguir adelante sin el peso de ese pasado. Hoy, cuando me siento en mi balcón, con una taza de té caliente en las manos, y observo el sol ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, siento una quietud que nunca imaginé posible. Aprendí que el amor verdadero no es ciego, y que la confianza, una vez rota, deja cicatrices profundas. La lección más valiosa que este viaje me trajo fue la de que, por mucho que amemos a alguien, no podemos anularnos por esa persona. Es necesario amarse a uno mismo primero, proteger el propio espacio y los propios valores. Mi vida hoy es simple, pero plena. Tengo a mis amigas, mi pequeña casa y la libertad de ser quien soy, sin máscaras, sin falsas expectativas. Los recuerdos, dolorosos aún surgen ocasionalmente, pero no me definen. Me fortalecieron, me enseñaron a reconocer el valor de la verdad y la fuerza que reside en levantarse después de una caída. Esta es mi historia, una historia de injusticia, abandono, pero, sobre todo, de superación y autoconocimiento. La vida, a veces, nos quita todo para mostrarnos lo que realmente importa. Y yo, Elena, descubrí que lo que realmente importa es nuestra dignidad, nuestra paz y la capacidad de perdonarnos por haber amado demasiado. Si esta historia te ha conmovido de alguna manera, deja tu comentario, comparte tu opinión. Tu voz es importante para nosotros. Deja un me gusta para que más personas puedan conocer este viaje y suscríbete al canal para no perderte las próximas historias.